Los globalistas estadounidenses pusieron a Castro en el poder y lo mantuvieron allí, tomado de la edición impresa de The New American, Miami, Florida, cuando los jóvenes de la Brigada de Asalto 2506 desembarcaron en la Bahía de Cochinos de Cuba, muchos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Su valentía era asombrosa, pero ni en sus sueños más descabellados podrían haber imaginado la profundidad de la traición que habían tramado en Washington, D.C., agentes del poder globalistas bien posicionados. La traición tuvo repercusiones globales que todavía se sienten hoy en día. En primer lugar, la clase dirigente, agentes del Deep State del Consejo de Relaciones Exteriores, de mentalidad globalista, que desempeñaron funciones clave en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el New York Times, instauró una dictadura comunista asesina en masa en su país. Luego, ese mismo establecimiento apuñaló por la espalda a los valientes luchadores por la libertad enviados para liberar a Cuba. Fue una victoria increíble para la tiranía y un golpe brutal a la libertad. Y sigue siendo un episodio vergonzoso en la historia de Estados Unidos que se ha pasado por alto en gran medida, hasta ahora. El plan para invadir Cuba, tal como se formuló originalmente, era brillante. Y tenía una posibilidad muy real de derrocar con éxito el bárbaro régimen instalado en Cuba por funcionarios estadounidenses globalistas y carniceros comunistas en Moscú. Sin embargo, los miembros del CFR y sus aliados en posiciones estratégicas ejercieron suficiente presión como para sabotear toda la misión, lo que dio al comunismo un impulso moral sin precedentes y desmoralizó a las fuerzas anticomunistas de todo el mundo. Preparando la invasión, en marzo de 1960, después de hacer todo lo posible para llevar a Castro al poder, como se muestra en este artículo, el presidente Dwight Eisenhower ordenó a la Agencia Central de Inteligencia que comenzara a planificar un cambio de régimen en Cuba. La CIA comenzó a reclutar cubanos anticomunistas en Estados Unidos para ese propósito. Estos hombres fueron entrenados en varios lugares, pero sobre todo en las colinas de Guatemala. Uno de los escritores de este artículo, Frank de Varona, que huyó de Cuba después de que los comunistas robaran el rancho ganadero de su familia, se unió a lo que más tarde se llamaría Brigada de Asalto 2506 el 1 de abril de 1961. Él y otros 100 reclutas de la CIA se unieron a la brigada unas semanas antes del ataque. El objetivo, liberar su tierra natal. Al llegar a Guatemala, conoció a su hermano mayor, Jorge de Varona, y a muchos de sus primos y compañeros de clase de Cuba. La mayoría de los soldados, marineros y pilotos de la Brigada de Asalto 2506 recibieron entrenamiento durante más de 9 meses en Panamá, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico e incluso los Estados Unidos. Los instructores eran en su mayoría miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y personal de la CIA. Los instructores militares estadounidenses quedaron asombrados por la pasión y el fervor mostrados por los brigadistas, como se les llamó, y por la rapidez con la que aprendieron las tácticas militares. Los hombres que se unieron al esfuerzo por liberar a Cuba representaban una verdadera muestra representativa de la sociedad cubana, todas las razas y clases, todo tipo de antecedentes profesionales y todas las diferentes regiones de la nación estaban entre los valientes patriotas. Su edad promedio era de 23 años. Un chico tenía solo 15 años, tuvo que mentir sobre su edad para unirse. Algunos habían sido ricos antes de que la esclavitud comunista llegara a su tierra natal, otros habían sido personas humildes de clase trabajadora. La mayoría eran miembros de la importante clase media de Cuba, pero todos estaban unidos por la causa de la libertad, invadiendo Bahía de Cochinos. La invasión de Cuba comenzó hace 57 años, el 17 de abril de 1961. Tuvo lugar en la costa sur de la isla, en la Bahía de Cochinos, cerca de los pantanos de Zapata. Los valientes jóvenes que participaron en el esfuerzo tenían la impresión de que el objetivo era destruir el régimen de Castro que había esclavizado su isla. Pero en Washington, D.C., y en la ciudad de Nueva York, los globalistas y subversivos de las altas esferas tenían otros planes. Antes de que comenzara la invasión propiamente dicha, la Fuerza Aérea de la Brigada, compuesta por B-26, C-46 y C-54, envió suministros para apoyar a las guerrillas anticomunistas que ya luchaban contra el régimen desde las montañas del Escambray, en Cuba. La Brigada Naval llevó a cabo numerosas operaciones de infiltración y envió equipos clandestinos para entregar armas y suministros a las fuerzas clandestinas que luchaban contra el ejército de Castro, armado por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Varias semanas antes de la invasión, varios equipos de infiltración de la Brigada 2506 fueron enviados a diferentes ciudades de Cuba para trabajar con los rebeldes anticomunistas clandestinos. Algunos de estos valientes soldados murieron o resultaron heridos en las operaciones. La mayoría de los demás terminaron capturados y condenados a largas penas de prisión. Unos pocos lograron escapar e ingresaron a las embajadas de América Latina para obtener asilo político. La invasión propiamente dicha de Bahía de Cochinos comenzó temprano en la mañana del lunes 17 de abril de 1961. La infantería de la Brigada de Asalto 2506, compuesta por unos 1.474 soldados, incluidos paracaidistas, llegó a la costa y participaron muchos pilotos.
Se enfrentaron a decenas de miles de soldados enemigos en combate durante 3 días de furiosa batalla en Playa Larga, Playa Girón, San Blas y otras zonas de combate. Los aviones T-33, B-26 y Sea Fury enemigos hundieron 2 de los barcos de transporte clase Liberty de la Brigada 2506 de la época de la Segunda Guerra Mundial, que habían sido diseñados para transportar carga a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. De Varona, uno de los escritores de este artículo, estaba a bordo del Houston cuando se hundió. Nadó hasta la costa, pero más de 2 docenas de sus hermanos de armas murieron a manos de aviones enemigos, ahogados o tiburones esa fatídica mañana. Tanto el Houston como el Río Escondido, que transportaban suministros militares, alimentos, gas y petróleo para los aviones, municiones y equipos de comunicación, se hundieron ese día. Los otros barcos fueron expulsados bajo un intenso fuego. El cuarto día, los supervivientes del hundido Houston del 5º Batallón, superados en número de hombres y desesperadamente cansados, lucharon contra los soldados de la milicia comunista que llegaron en 2 barcos. Un par de funcionarios de la CIA y algunos pilotos de la Guardia Nacional de Alabama también participaron en la batalla. Greyston Lynch, un oficial de la CIA que fue el primero en aterrizar en Bahía de Cochinos, escribió en su libro Decision for Disaster, Betrayal at the Bay of Coins, publicado en 2000, cómo los soldados de la brigada lucharon como tigres. Varios C-46 dejaron caer a 177 paracaidistas del primer batallón en diferentes lugares de la zona de Bahía de Cochinos. Con la excepción de los supervivientes del hundimiento del Houston, el resto de los batallones desembarcaron en Playa Larga y Playa Girón. Durante 3 días, los soldados de la brigada abandonados en las playas lucharon valientemente contra la abrumadora cantidad de soldados enemigos, estimados en decenas de miles, con la ayuda de tanques y aviones soviéticos. Los luchadores por la libertad fueron superados en número por 20-1, pero causaron pérdidas devastadoras a las fuerzas de Castro. Las estimaciones sugieren que la brigada causó aproximadamente 6.000 bajas al enemigo, a pesar de las desventajas. Pero después del tercer día de intensos combates, la brigada se quedó sin munición y no habría más. Los soldados se retiraron a los pantanos, donde algunos, brigadistas, continuaron luchando durante varios días más hasta que todos fueron asesinados o capturados. Cuando la brigada se quedó sin munición, había perdido 104 soldados y pilotos. Más de 100 personas resultaron heridas. Y los 1.200 soldados restantes, sin munición y prácticamente delirando por la falta de sueño, fueron capturados por las fuerzas de Castro. Juicios, cárcel y terror en La Habana. Tras un año de encarcelamiento en el castillo del Príncipe de La Habana en las condiciones más inhumanas imaginables, los soldados de la brigada fueron condenados en abril de 1962 a 30 años de trabajos forzados. La otra alternativa ofrecida por el régimen comunista era el pago de un rescate, que oscilaba entre $25.000 y $500.000 por cada preso. Su vergonzoso juicio violó la Convención de Ginebra, ya que los prisioneros de guerra no pueden ser sometidos a juicio. Mientras estaban en prisión, los brigadistas fueron golpeados y torturados sin descanso. Para sobrevivir, bebieron agua con ratas muertas. Padecían hepatitis, disentería y todo tipo de enfermedades de la piel, debido a la falta de la higiene más básica. Un brigadista que no recibió tratamiento murió de hepatitis. Otros perdieron la cabeza y nunca se recuperaron. A los prisioneros de guerra se les negó el tratamiento médico y dental, en violación de la Convención de Ginebra. Tras el juicio ilegal, 211 prisioneros de guerra de la brigada, cada uno de los cuales recibió un rescate de $100.000, y los 3 líderes de la brigada, con un valor de $500.000 cada uno, fueron puestos en aislamiento durante 7 meses en la peor prisión de Cuba, ubicada en la infame Isla de los Pinos. De Varona, al igual que su hermano Jorge, sufrieron inmensamente junto a los hombres que fueron enviados a la infame prisión del Presidio Modelo en la Isla de los Pinos. Su salud nunca se recuperó del todo. Los más de 200 presos de alto valor estaban agrupados en una habitación pequeña con capacidad para 40 personas. Se les negó jabón, papel higiénico, pasta de dientes y medicamentos durante 7 meses completos. Compartieron un baño y 2 duchas. Las minúsculas y repugnantes raciones de comida de que disponían los presos a menudo se envenenaban para que las víctimas se enfermaran aún más. Estaba lo más cerca posible del infierno en la tierra. Los presos estaban alojados como sardinas en una lata, durmiendo en el suelo desnudo. Los guardias de las prisiones comunistas los golpeaban a menudo. Las condiciones intolerables y los abusos perpetrados contra los 214 miembros de la brigada, así como contra los otros 5.000 presos políticos en la Isla de los Pinos, provocaron una huelga de hambre que duró 3 días. La huelga finalmente se suspendió cuando los guardias de la prisión cortaron el agua y varios presos, a punto de morir, se desmayaron. Tras 20 meses de condiciones inhumanas en prisión, los Estados Unidos, bajo la dirección del presidente John F. Kennedy, rescataron a los presos pagando al régimen $53 millones en medicamentos, alimentos y dinero en efectivo. El presidente Kennedy y la primera dama Jacqueline Kennedy les dieron la bienvenida el 29 de diciembre de 1962 en el Orange Bowl de Miami. El presidente prometió devolver la bandera de la Brigada 2506 que se le presentó a una Habana libre.
Pero eso nunca ocurrió, y resulta que los propios secuaces de Kennedy en los niveles más altos del gobierno fueron los responsables de traicionar a los brigadistas en primer lugar. ¿Qué salió mal? La narrativa oficial promovida por la clase dirigente en torno a la catástrofe de Bahía de Cochinos suele ofrecer una serie de excusas para el fracaso. Por ejemplo, un refrán común sostiene que el plan fue defectuoso desde el principio. Los medios de comunicación suelen afirmar que la invasión fracasó debido al supuesto apoyo público de la dictadura, una idea ridícula. Y, por último, está la mentira demostrable de que los combatientes de la brigada, que en su mayoría carecían de experiencia militar formal más allá de su entrenamiento, se rindieron rápidamente a las fuerzas comunistas. La realidad es que la brigada fue traicionada por miembros globalistas de la administración Kennedy que parecen haber querido que fracasaran. Hubo dos elementos clave del plan que se sabotearon antes de la invasión y que marcaron la diferencia. Como un taburete doméstico, que necesita todas sus patas para mantenerse en pie, el plan original desarrollado por el Estado Mayor Conjunto y la CIA requería que todas sus patas estuvieran de pie. Cuando se cortaron dos de las piernas unos días antes de la invasión, obviamente, el resto de las heces también se derrumbó. El primer problema fue la decisión de última hora de cambiar el lugar de aterrizaje. El lugar elegido originalmente por los militares y los planificadores de la CIA estaba en la ciudad de Trinidad, en el sur de Cuba, un sitio con muchas ventajas. Por un lado, estaba al lado de las montañas del Escambray, donde los rebeldes anticomunistas ya estaban en el terreno luchando contra el régimen de Castro. El sitio original también tenía muelles, que eran cruciales para permitir que los obsoletos barcos de la brigada descargaran gasolina, petróleo, equipos de comunicaciones y otros suministros críticos. Otro beneficio clave de Trinidad fue la presencia de un aeródromo para los aviones de la brigada. Tenía una cabecera de playa defendible y un par de carreteras que conducían a la ciudad de La Habana. La población local, que sumaba unos 26.000 habitantes, no estaba satisfecha con el régimen y se esperaba que se uniera a la brigada y la ayudara. También había tiendas de abarrotes con alimentos y hospitales atendidos por médicos para los heridos. En lugar de eso, los funcionarios globalistas de Washington, D.C., decidieron cambiar el lugar de aterrizaje a las aldeas pantanosas y escasamente habitadas de Playa Girón y Playa Larga, en la Bahía de Cochinos, lugares de aterrizaje sin infraestructura real, muelles, sin fuerzas anticomunistas locales que ayudaran y muchas otras desventajas. Para empeorar las cosas, los traicioneros arrecifes de la Bahía de Cochinos dificultaron aún más el desembarco. Y, por último, no había buenas opciones de retirada ni buenas formas de avanzar. En resumen, fue quizás el peor lugar imaginable para aterrizar. De hecho, cambiar el embarcadero de Trinidad a Bahía de Cochinos es considerado en general como una de las principales razones de la derrota de la brigada. El presidente Kennedy le dijo a Allen Dulles que no aprobaba el desembarco en Trinidad porque no quería interferir con la vida civil allí. Posiblemente aún más importante para garantizar la derrota de la invasión fue la imperdonable orden de cancelar la inmensa mayoría de las incursiones aéreas de los pilotos de la brigada, destinadas a neutralizar las fuerzas aéreas de Castro, sus tanques y más. Cuando el jefe de la brigada de la Fuerza Aérea, Reid Oster, se enteró de la decisión en D.C., dijo, ¿qué? ¿Están locos? Ahí va toda la maldita guerra. El sentimiento estaba muy extendido entre los hombres. Los informes sobre el tráfico de radio dicen que las radios de la Marina de los Estados Unidos fueron bombardeadas con llamadas de los asediados brigadistas que les imploraban que permitieran la llegada de los aviones. Los globalistas de Washington se negaron. Se suponía que el plan original incluiría 5 bombardeos con toda la flota de la Fuerza Aérea de la brigada. La flota estaba compuesta por 16 bombarderos B-26, que se suponía que se utilizarían para destruir la Fuerza Aérea de Castro, sus tanques pesados de Stalin, sus camiones, su artillería pesada, las refinerías de petróleo y otros objetivos militares que eran cruciales para la capacidad del régimen de defender la isla. Para que la operación tuviera éxito, era necesario seguir completamente el plan original, especialmente teniendo en cuenta que el régimen comunista tenía más de 200.000 soldados y milicianos armados por la Unión Soviética, así como una importante fuerza aérea. En cambio, se ordenó que la mayoría de las incursiones aéreas de la brigada quedaran en tierra y el número de aviones se redujo en un 50%, lo que aseguró que Castro pudiera reunir muchos aviones, tanques y más para derrotar a los luchadores por la libertad. Varios participantes en la invasión han destacado la importancia de la traición y el desastre que representa la anulación de los ataques aéreos. El agente de la CIA Gray Lynch, uno de los 2 agentes estadounidenses de la CIA que desembarcaron con la brigada, destacó la importancia de la misma. Entre otros puntos clave, Lynch sostiene que la operación podría haber logrado derrocar al régimen de Castro y liberar a Cuba, si no hubiera sido por la decisión de cancelar más de las 3/4 partes de las incursiones aéreas planificadas antes de la invasión con el objetivo de eliminar a las fuerzas aéreas de Castro del juego. Incluso Donald Trump, quien se convirtió en el primer candidato presidencial en recibir el respaldo de los veteranos de Bahía de Cochinos, parecía reconocer la traición desde hacía mucho tiempo. Admiro mucho la fortaleza y el coraje, y les diré que la gente de esta brigada realmente los tiene, dijo Trump a los veteranos de la brigada en el Museo de la Bahía de Cochinos de Miami en 1999.
Nuestro país los decepcionó. Y, de hecho, lo fueron. El coronel de la Marina Jack Hawkins, un veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial y Corea que ayudó a entrenar a la brigada, también vio la tragedia como una traición. Lucharon magníficamente y no fueron derrotados, dijo. Fueron abandonados en la playa sin los suministros y el apoyo prometidos por su patrocinador, el gobierno de los Estados Unidos. Los actores globalistas detrás de la traición. Varios altos funcionarios de la administración Kennedy fueron los culpables del desastre. Y prácticamente todos tenían algo en común. Pertenecían al Consejo de Relaciones Exteriores o tenían fuertes vínculos con él, algo que esta revista ha expuesto en numerosas ocasiones. La organización, que aboga abiertamente por la gobernanza global y que históricamente ha dominado los gabinetes de presidentes de ambos partidos, también contó con miembros de los medios de comunicación que desempeñaron un papel importante en el sabotaje de la invasión de Bahía de Cochinos. Entre los miembros clave del CFR dentro de la administración estaban el secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Rusk, el director de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mac Bundy, y el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Adlai Stevenson. Junto con otros altos funcionarios, todos estos miembros del CFR instaron al presidente Kennedy a cancelar los ataques aéreos de la brigada tras las incursiones iniciales. Mientras el segundo al mando de la CIA y el Estado Mayor Conjunto pedían que se permitiera que los ataques aéreos siguieran adelante, Kennedy siguió el consejo de la multitud del CFR y ordenó su cancelación. La decisión de Kennedy de cancelar los ataques aéreos restantes, promovidos por Rusk, se tomó cuando la brigada ya estaba en camino. Posteriormente, la decisión se justificó con el argumento de que permitir que las huelgas prosiguieran se habría percibido como una participación excesiva de los Estados Unidos y podría haber sido perjudicial para la opinión mundial. En ese momento, el director de la CIA, Allen Dulles, otro agente del CFR que sirvió como líder allí y desempeñó un papel clave en el sabotaje de la invasión, debería haber cancelado todo el plan, sabiendo que nunca podría tener éxito sin la Fuerza Aérea. En cambio, permitió que siguiera adelante, garantizando su fracaso y una poderosa victoria para el comunismo. El día de la invasión, Dulles había partido a Puerto Rico. En general, los miembros de la brigada consideran que la decisión de proceder sin los ataques aéreos y condenar a la brigada a muerte o captura es un acto de negligencia criminal, en el mejor de los casos. El pedigrí globalista de los saboteadores de la brigada está bien establecido. Pensemos, por ejemplo, en el secretario de Estado Rusk, uno de los actores clave. Sus antecedentes, como muchos de los responsables del fracaso orquestado de la invasión de Bahía de Cochinos e incluso del ascenso de Castro al poder, están dominados por vínculos con la clase dirigente globalista. Entre otros ejemplos, Rusk se desempeñó como fideicomisario de la Fundación Rockefeller a partir de 1950 y, finalmente, llegó a ser presidente de la operación globalista que la investigación del Comité RIS del Congreso sobre las fundaciones exentas de impuestos había denunciado como subversiva menos de una década antes. También estuvo profundamente involucrado con el CFR. Fuera del gobierno, los miembros del CFR y otros miembros de los medios de comunicación establecidos estaban haciendo su parte para garantizar la victoria de Castro. Antes de la invasión, por ejemplo, el New York Times, considerado por muchos como el megáfono del CFR y una publicación que ayudó a promocionar a Castro y su revolución entre los estadounidenses, escribió artículos en los que describía cómo personal militar estadounidense y agentes de la CIA estaban entrenando a las fuerzas anticastristas en Guatemala, alertando así a Castro de que la invasión era inminente. Castro no necesita espías en los Estados Unidos, todo lo que necesita hacer es leer el New York Times, habría dicho frustrado el presidente Kennedy al secretario de prensa de la Casa Blanca, Pierre Salinger. Llevando a Castro al poder. Muchas de las mismas personas y organizaciones responsables de traicionar a la brigada de Bahía de Cochinos también participaron en la toma de poder de Castro. Y una vez más, los miembros del CFR fueron los jugadores estrella. Comenzó durante la administración del presidente Dwight D. Eisenhower. En aquel entonces, en 1957, antes de convertirse en un dictador asesino en masa, Castro estaba en la cordillera de la Sierra Maestra de Cuba librando una guerra de guerrillas contra el gobierno cubano. Aquí, el New York Times desempeñó un papel clave, ya que el reportero del Times y miembro del CFR Herbert Matthews entrevistó al líder guerrillero y lo describió como un heroico luchador por la libertad que luchaba contra un régimen opresivo. El periódico incluso celebró a Castro como el George Washington de Cuba mientras demonizaba sin descanso al presidente cubano Fulgencio Batista. Además de Matthews, el presidente de la Junta del Times, Arthur Sulzberger, y el editor Orville Dreyfus también eran miembros del CFR. Por supuesto, mucha gente sabía que no debía llamar a Castro un luchador por la libertad. El embajador de los Estados Unidos en Cuba en aquel momento, Arthur Gardner, informó a los altos mandos de Washington, D.C., que Fidel Castro habló y actuó como un comunista y no debería recibir el apoyo de los Estados Unidos. En respuesta, el embajador Gardner fue presionado para que renunciara a su cargo el 16 de junio de 1957. Se le impidió informar a su sucesor y, con ese fin, se contrató a Matthews, miembro del CFR y propagandista del Times.
Pero el sustituto de Gardner, el embajador estadounidense Earl Smith, se dio cuenta de lo mismo y también advirtió debidamente a Washington. Sin embargo, a pesar de esas advertencias, el gobierno de los Estados Unidos actuó para garantizar la destitución de Batista y, por lo tanto, el éxito de Castro. El 13 de junio de 1958, el secretario de Estado John Foster Dulles, quien ayudó a fundar el CFR décadas antes, ordenó al embajador Smith que le diera un mensaje a Batista: pida a su gobierno que retire de las actividades de combate a los hombres que fueron entrenados por el Programa de Asistencia Militar, MAP, de los Estados Unidos y que no utilice las armas, barcos y aviones suministrados por el MAP. Alrededor del 75% de los aviadores cubanos y prácticamente todos los mecánicos, junto con la élite de la élite ejército y marina cubanos, habían sido entrenados por el MAP. Incluso altos funcionarios militares estadounidenses, como el almirante Arleigh Burke, se opusieron a la escandalosa orden de Dulles, quien advirtió que el gobierno cubano estaba luchando contra elementos aliados con el comunismo, y que el Departamento de Estado no debía decirle a una nación soberana qué hacer. Al final, las protestas cayeron en saco roto. Fue un golpe devastador para un aliado clave de Estados Unidos y un baluarte contra la expansión comunista en el hemisferio occidental. Mientras tanto, a Castro se le permitió obtener todas las armas de Estados Unidos y la Unión Soviética que necesitaba para derrocar a un gobierno cada vez más asediado. De hecho, solo esas acciones por sí solas desmoralizaron y debilitaron tanto al ejército cubano que se les ha culpado ampliamente de garantizar que Castro y sus luchadores por la libertad pudieran tomar el poder en La Habana. Sin embargo, a partir de ahí empeoró aún más. Según el libro Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, 1958 a 1960, volumen 6, 1991, el 17 de diciembre de 1958, el Departamento de Estado dio otra orden al embajador estadounidense Smith. Esta vez, recibió instrucciones de decirle a Batista que el gobierno de los Estados Unidos pensaba que debía dimitir y huir a España. Es mi desagradable deber informar al presidente de la República de que los Estados Unidos ya no apoyarán al actual gobierno de Cuba, dijo Smith. Al comprender las implicaciones de la traición, el presidente Batista se dio cuenta de que no podía hacer nada más. Así que el 31 de diciembre de 1958 huyó de Cuba. En lugar de permitir que Castro tomara las riendas del poder, el hiperintervencionista gobierno estadounidense podría simplemente haber pedido a Batista que permitiera a la oposición democrática, encabezada por Carlos Márquez Sterling, del Partido Ortodoxo, tomar el poder en unas elecciones, garantizando así una transición pacífica. Pero el gobierno de los Estados Unidos, aparentemente decidido a ver a Castro en el poder, se negó a hacerlo. Sin esta traición de un aliado anticomunista de Estados Unidos, la invasión de Bahía de Cochinos ni siquiera se habría contemplado. Para que no quede duda de que el gobierno de los Estados Unidos, en realidad los agentes del CFR en sus niveles superiores, llevaron a Castro al poder, el embajador Smith escribió un libro completo sobre lo que observó, titulado El Cuarto Piso, un relato de la revolución comunista de Castro. También testificó en el Senado de los Estados Unidos, diciendo que Castro estaba en el poder debido a las acciones de las autoridades estadounidenses. Y escribió una carta al New York Times varios años después de publicar su libro, en la que afirmaba claramente que los niveles más altos del Departamento de Estado fueron la causa del ascenso de Castro. Castro no podría haber tomado el poder en Cuba sin la ayuda de los Estados Unidos. Las agencias gubernamentales estadounidenses y la prensa de los Estados Unidos desempeñaron un papel importante en llevar a Castro al poder, escribió Smith, citando su propio testimonio en el Senado. Como embajador de los Estados Unidos en Cuba durante la Revolución Comunista de Castro de 1957 a 1959, conocí de primera mano los hechos que provocaron el ascenso de Fidel Castro. El Departamento de Estado intervino constantemente, de manera positiva, negativa e insinuante, para provocar la caída del presidente Fulgencio Batista, lo que permitió que Fidel Castro se hiciera cargo del gobierno de Cuba. Toda la operación que resultó en la esclavización de millones de personas fue muy similar a lo que ocurrió en China años antes. Allí, George Marshall, miembro del CFR y secretario de Estado, y los medios de comunicación controlados por la CFR describieron al carnicero asesino en masa Mao Tse-tung como un reformador agrario, y a Chiang Kai-shek, aliado nacionalista de los Estados Unidos, como un tirano. También se usó exactamente el mismo proceso. Primero, propaganda para describir al gobierno anticomunista como malvado y a los comunistas como luchadores por la libertad oprimidos. Luego, un embargo de armas impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el aliado anticomunista de Estados Unidos, combinado con un sinfín de armas y maquinaciones entre bastidores destinadas a ayudar a los terroristas comunistas a llegar al poder. Los paralelismos entre Cuba y China son numerosos y extraordinarios. La gran mentira. Supuestamente, todo esto fue un error monumental, un error de cálculo de proporciones épicas. La narrativa de la clase dirigente haría creer a los estadounidenses que los funcionarios del gobierno estadounidense y los periodistas responsables de llevar a Castro al poder, casi todos ellos miembros del CFR o sapos, eran simplemente ingenuos. Pero eso no puede ser cierto.
De hecho, no debería haber habido duda de que Castro era comunista. Sus propias acciones lo demostraron. Y esto no era ningún secreto. Por un lado, al menos 3 embajadores estadounidenses, entre ellos Smith y antes que él Gardner, habían enviado advertencias claras a sus superiores en Washington. Estando en La Habana, se espera que lo sepan. Pero no estaban solos. A mediados de 1958, la ex subsecretaria de Estado Spruill Braden también advirtió sobre Castro. El jefe rebelde Fidel Castro es un peón en la intriga internacional del Kremlin, advirtió. El embajador de los Estados Unidos en México, Robert Hill, envió advertencias similares a Washington, sin éxito. En lugar de proclamar la verdad y dejar de ayudar a Castro y poner fin a todos los esfuerzos por destituir a Batista, el secretario de Estado Dulles y otros miembros del CFR de la administración de Eisenhower persistieron en apoyar a Castro. A pesar de las advertencias, también se negaron a destituir a los agentes procomunistas del gobierno de los Estados Unidos, como el alto funcionario del Departamento de Estado William Billand y su supervisor, el subsecretario de Estado Rubotom, uno de los principales partidarios del embargo de armas y el golpe comunista contra el gobierno anticomunista de Batista. No podían alegar ignorancia. Consideremos lo que ocurrió en la reunión de 1948 de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Bogotá, Colombia. El 9 de abril de ese año, los comunistas irrumpieron en escena para interrumpir la reunión de manera sangrienta. Fidel Castro, de 21 años, participó en el programa de terror, se apoderó de una emisora de radio y gritó: «Esto es una revolución comunista». Castro y otros comunistas asesinaron a cientos de personas inocentes mientras incendiaban y causaban estragos. Fue arrestado y acusado de asesinato. Pero en vez de arrepentirse, se jactó: «Hoy hice un buen trabajo, maté a un cura». Las autoridades colombianas lo deportaron. Más allá de la miríada de embajadores que hacían sonar la alarma, fuera del gobierno, analistas astutos también advertían sobre Castro. Robert Welch, por ejemplo, que fundó The John Birch Society, advirtió sobre Castro en su revista American Opinion meses antes de que el tirano en espera lograra esclavizar a Cuba. Ahora, las pruebas de todo el pasado de Castro de que es un agente comunista que cumplía órdenes y planes comunistas son abrumadoras, escribió Welch en septiembre de 1958. En su libro de 1963 El político sobre Eisenhower, Welch señaló la decisión del 14 de marzo de 1958 de bloquear los envíos de armas a Batista como el principio del fin de una Cuba libre. El autor James Perloff, que ha sido uno de los principales exponentes del CFR, destacó esta traición en su libro de 1988 The Shadows of Power, The Council on Foreign Relations and the American Decline. Quizás la mayor vergüenza de la administración de Eisenhower fue permitir que Fidel Castro transformara a Cuba en el primer puesto de avanzada de los soviéticos en el hemisferio occidental, escribió. A pesar de las pruebas razonables, algunos de los apologistas del presidente sostuvieron durante mucho tiempo que Castro no era comunista cuando originalmente tomó el poder. Sin embargo, tras llegar al poder, el dictador cubano pronunció un discurso el 2 de diciembre de 1961 refutando esta afirmación. «Siempre he sido marxista-leninista desde los días en que estudiaba en la Universidad de La Habana», dijo. De hecho, las pruebas de ello eran claras y abrumadoras para cualquiera que quisiera analizarlas. Como para confirmar las peores sospechas de la gente, después de que la administración destituyera a Gardner y Smith de sus embajadas en Cuba, Eisenhower nombró al procastrista Philip Bonsall para ese cargo, una medida que fue elogiada por el New York Times. Sus acciones, que hablan más que las palabras, expusieron su verdadera agenda. El ciudadano estadounidense William Morgan había luchado con Castro en la revolución. Pero cuando se dio cuenta de que Castro era comunista, se volvió contra el tirano y comenzó a planear su destitución. El embajador Bonsall informó inmediatamente al régimen cubano, lo que provocó que Morgan fuera asesinado a tiros por un pelotón de fusilamiento el 11 de marzo de 1961. Las secuelas de la Bahía de Cochinos. La traición en Bahía de Cochinos por parte de la administración Kennedy, dominada por la CFR, envalentonó la conspiración comunista internacional, y no solo en Cuba. En particular, dio rienda suelta al dictador soviético Nikita Khrushchev, quien rápidamente construyó el muro de Berlín en agosto de 1961 y luego puso misiles balísticos intercontinentales en Cuba en octubre de 1962 dirigidos a Estados Unidos. Durante la crisis de los misiles de octubre, Kennedy hizo un pacto con Khrushchev para no invadir nunca Cuba y desmanteló los misiles balísticos intercontinentales estadounidenses en Turquía e Italia, como precio para que los soviéticos retiraran los misiles de Cuba. Los presidentes estadounidenses posteriores respetaron el pacto entre Kennedy y Khrushchev, a pesar de que los comunistas rara vez obedecieron los acuerdos. La traición de los luchadores por la libertad cubanos para salvar la tiránica y opresiva dictadura de Castro también envalentonó a Castro y su reinado de terror. Un resultado directo de ello fue el éxodo masivo de inmigrantes cubanos a los Estados Unidos y especialmente al sur de Florida. Más de 800.000 cubanoamericanos viven ahora en el área metropolitana de Miami.
Si bien han ayudado a convertir el área metropolitana de Miami en una próspera ciudad internacional, las innumerables tragedias, familias separadas, horribles muertes en el mar, ser expulsados de la propia tierra por el terror, son un espantoso recordatorio del mal que los globalistas con información privilegiada desatan contra sus semejantes. Más tarde, el régimen de Castro financiaría el terrorismo y la revolución en todo el hemisferio y más allá, e incluso ayudó e instigó a grupos terroristas comunistas nacionales en los Estados Unidos, como Weather Underground, de Bill Ayers. Tras el regreso de los prisioneros de la brigada, más de 200 se unieron a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Muchos de ellos llegaron a obtener altos rangos, entre ellos un general de división de la Guardia Nacional, 6 coroneles, 19 tenientes coroneles, 29 capitanes y 64 tenientes. Más de unos pocos lucharon valientemente en la invasión de 1965 a la República Dominicana y durante la Guerra de Vietnam, donde algunos murieron y otros resultaron heridos en combate. Otros miembros de la brigada se unieron a la CIA y trabajaron en toda América Latina. 2 miembros de la brigada que trabajaban para la CIA incluso ayudaron al ejército boliviano a capturar y ejecutar al verdugo del régimen de Castro, Ernesto Che Guevara. Otros miembros de la brigada se convirtieron en empresarios exitosos, líderes elegidos y designados, profesionales en una variedad de campos y trabajadores altamente calificados. Varios fueron elegidos miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de la Legislatura de Florida. Uno sigue sirviendo como comisionado de Metro-Dade. Uno sirvió como miembro de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. Otro se convirtió en escritor, superintendente asociado y superintendente adjunto interino de las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade. The Globalist Game Goes On. Hasta el día de hoy, el CFR globalista y sus miembros siguen desempeñando un papel clave a la hora de apuntalar al régimen asesino de Cuba y ayudar a sus aliados en todo el mundo. En 2013, The New American Online destacó el hecho de que la apologista de Castro Julia Suech, que en su libro da las gracias a los terroristas convictos y que estuvo cerca del fallecido tirano Castro en La Habana durante décadas, dirigía el programa de estudios latinoamericanos del CFR y se desempeñaba como investigadora principal de estudios sobre América Latina de Nelson y David Rockefeller. Algunos analistas destacados, incluido un exoficial de inteligencia militar estadounidense cuya carrera se dedicó a rastrear a espías cubanos, dijeron que Suech era un agente de influencia de Castro. Las implicaciones son enormes. Como esta revista ha documentado durante décadas, el CFR es esencialmente la sede estadounidense de un movimiento globalista internacional que busca erosionar la soberanía nacional y la libertad individual en todo el mundo. Básicamente, apoyan lo que muchos describen en público como un nuevo orden mundial, que los principales globalistas, como el expresidente George H.W. Bush, han descrito como un mundo en el que el poder militar de la ONU puede implementar la visión de los fundadores de la ONU. El multimillonario George Soros dijo que el régimen comunista asesino que esclaviza a China debería ser dueño de este nuevo orden mundial. Si el CFR y sus aliados en la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg y otras organizaciones del Estado Profundo detrás del Estado Profundo, finalmente tienen éxito, el destino de Cuba y China será el destino de toda la humanidad. Está claro que el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Eisenhower fue responsable de facilitar el ascenso al poder del régimen comunista de Fidel Castro en Cuba. Está claro que el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Kennedy fue responsable más tarde de socavar y traicionar a la Brigada 2506. Esto aseguró que fracasarían y, al mismo tiempo, consolidó el poder del régimen de Castro sobre Cuba durante generaciones. Este triste capítulo de la historia de Estados Unidos y Cuba debe explicarse tanto a los estadounidenses como a los cubanos. No solo es correcto y justo que la gente sepa la verdad, sino que también ayudaría a exponer la verdadera agenda de los globalistas subversivos que buscan imponer el nuevo orden mundial a la humanidad. El candidato Donald Trump, que se muestra arriba con Frank de Varona, recibió el respaldo de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos. Y Trump agradeció calurosamente a los miembros de la brigada y prometió anular las vergonzosas concesiones unilaterales de Obama al régimen cubano. Hasta ahora, ha tomado algunas medidas positivas para poner fin al apoyo y el reconocimiento de los Estados Unidos a la banda de terroristas y asesinos que sigue esclavizando a Cuba hasta el día de hoy. Sin embargo, hay que hacer más para deshacer el enorme daño causado por los anteriores presidentes de Estados Unidos, y por Obama en particular. Exponer la verdadera historia de la esclavitud de Cuba, la traición a la brigada y el papel del CFR contribuiría en gran medida a despertar al pueblo estadounidense. Frank de Varona invadió Cuba con la brigada a los 17 años y pasó casi 2 años en una prisión cubana. Ahora vive en Miami y recientemente se convirtió en director de prensa e información de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos.